Durante este último tiempo, Dios, a través de sus mensajes, nos ha estado entregando herramientas importantes que nos permiten ir fortaleciendo nuestra fe. Se nos han entregado enseñanzas acerca de no olvidar a nuestro Dios, de no olvidar que todos hemos construido una historia y que la seguiremos construyendo. Se nos instruyó acerca de nuestra identidad como cristianos y de avivar el fuego del don de Dios. El sermoncillo entregado hoy por don Juan Carlos Arce nos hablaba de recomenzar. Y siguiendo con esta línea, el título del mensaje que les voy a presentar tiene por nombre Ese primer amor. Y para ello examinemos el consejo espiritual que Jesucristo entregó a los cristianos en su mensaje a la iglesia de Éfeso. Muchas personas hoy piensan que los mensajes de Jesucristo a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis fueron como simples advertencias históricas dirigidas a las congregaciones específicas que ahí se mencionan. Si bien es cierto que se trata de advertencias a las congregaciones precisas que ahí se mencionan, también hay una aplicación mucho más amplia a este respecto. Y los mensajes entregados a cada congregación son relevantes para nosotros hoy como pueblo de Dios. Esta instrucción es sorprendentemente aplicable a los eventos que como cristianos nos enfrentamos. La advertencia de Cristo que le dio a estas iglesias, a las 7 iglesias en Apocalipsis, decía en todas, al terminar el mensaje, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En cada una de ellas se repite esta advertencia. ¿Por qué Jesucristo da esta advertencia a cada una de las 7 iglesias? Pienso que esta advertencia nos dice que tenemos que considerar cuidadosamente y prestar atención a todos estos mensajes. Y para esto, examinemos entonces el consejo espiritual dado por Jesús para los cristianos de todos los tiempos. Para poder comprender mejor lo que Cristo nos dice a través de estos mensajes, es útil examinar la historia específica de una congregación que ahí se menciona, para luego considerar la instrucción de Cristo para nosotros, mientras que hacemos también esa aplicación espiritual. Daremos un vistazo al mensaje entregado a la iglesia de Éfeso. Y para esto podemos decir que existen 4 factores acerca del prestigio de esta ciudad. Como primer factor, en la antigüedad, Éfeso era el centro de viaje y comercio. Era una ciudad grande e importante en la costa oeste del Asia Menor. Situado en el mar Egeo, en la desembocadura del río Caistro, la ciudad fue uno de los puertos marítimos más grandes de la antigüedad. 3 vías principales salían del puerto. Una ruta que iba hacia Babilonia vía la Odisea, otra hacia el norte vía Esmirna y la tercera hacia el valle Meandro en el sur. El segundo factor fue el tamaño. Aunque Pérgamo era la capital de la provincia de Asia en la época romana, Éfeso era la ciudad más grande de la provincia,
teniendo una población quizás de 300.000 personas. Un tercer factor fue la cultura. Efesio tenía un teatro que asentaba a unas 25.000 personas, una arteria principal de unos 35 metros de ancho. Se extendía desde el teatro hasta el puerto, en cada extremo del cual había una impresionante puerta. La calle estaba flanqueada a cada lado por hileras de columnas de 15 metros de altura. Detrás de estas columnas habían baños, gimnasios e impresionantes edificios. Es interesante ver cómo Éfeso, siendo una ciudad antigua, tenía este tipo de cosas. El cuarto factor, y quizás el más significativo, y la razón de la prominencia de Éfeso, fue la religión. El templo de Artemisa en Éfeso, clasificado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, abrigaba la imagen de Artemisa, Diana para los romanos, que se decía que venía directamente de Zeus. ¿Nos habla la Biblia acerca de esta Diana para los romanos? Sí, claro que nos habla. Pasemos a Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, versículo 35. Hechos capítulo 19, versículo 35 nos dice: Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: Varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana? Ahí aparece la diosa Diana para los romanos. El templo de Artemisa en la época de Pablo fue apoyado por 127 columnas y cada una de ellas de 60 metros de altura. Eran unas construcciones muy impresionantes. Y los efesios se enorgullecían de este gran edificio. Teniendo en mente esta imagen de la ciudad de Éfeso, veamos entonces cómo la iglesia de Dios se inició en Éfeso. En los primeros comienzos, la iglesia de Dios en Éfeso probablemente se inició a través de los esfuerzos de Pablo. Y el equipo esposo-esposa de Aquila y Priscila en el año 50. Las Escrituras indican que estos 3 trabajaron juntos en Corinto como hacedores de tiendas. Y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 18, versículos 1 y 3. Hechos capítulo 18, versículos 1 y 3 nos dice: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era el mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y después de algún tiempo, en Corinto, los 3 navegaron a Éfeso. Al llegar, Pablo predicó en la sinagoga y luego dejó a Priscila y a Aquila en Éfeso mientras él regresaba a Jerusalén para observar uno de los días santos de Dios. Y Pablo prometió, después de esto, regresar si Dios así lo quisiera. Veamos esto en Hechos capítulo 18, versículos 18 al 21. Hechos capítulo 18, versículos 18 al 21 nos dice: Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso, y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió,
sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Mientras Pablo continuaba sus viajes a Jerusalén, luego de Galacia y Frigia, un celoso y elocuente orador llamado Apolos vino a Éfeso. Aunque Apolo tenía un buen conocimiento de las Escrituras, solo entendía el bautismo de Juan. Y esto lo podemos ver en Hechos, capítulo 18, versículos 24 y 25. Nos dice, Hechos, capítulo 18, versículos 24 y 25. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Las Escrituras nos indican que Priscila y Aquila, al escucharlo, lo llevaron a un lado y le explicaron el camino de Dios con más precisión. Y eso lo vemos en el versículo 26, siguiendo en el mismo capítulo. Dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Cuando el apóstol Pablo regresó a Éfeso, encontró un número de discípulos, incluyendo una docena de hombres, porque esta combinación del habla de Apolos y Priscila y la instrucción de Aquila que le había dado comenzó a dar frutos. Veamos esto en Hechos, capítulo 19, versículos 1 al 7, nos dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Pablo comenzó un extenso ministerio en Éfeso, bautizando a estos discípulos y poniendo sus manos sobre ellos para la recepción del Espíritu Santo. Desde este emocionante comienzo, Pablo pasó 3 meses enseñando en la sinagoga y luego 2 años en la escuela de Tirano. Esta fue una de las estancias más largas del apóstol Pablo y los resultados fueron impresionantes. Pasemos a Hechos, capítulo 19, versículo 10. Ahí podemos ver que todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor Jesús. Hechos 19, capítulo 10. Nos dice: y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Si hablamos de los eventos destacados durante el ministerio de Pablo en Éfeso, varios otros acontecimientos dignos de mención ocurrieron. Se registra que Dios hizo milagros inusuales por las manos de Pablo. Y esto lo podemos ver en mismo Hechos capítulo 19, versículos 11 y 12, que nos dice:
y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Y cuando 7 hijos de Seba trataron sin éxito de seguir el ejemplo de Pablo, de expulsar a los malos espíritus como lo hacía él, podemos ver que terminaron huyendo de la casa. Y el relato sigue en el versículo 13 de este mismo capítulo 19 de Hechos. Nos dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Y cuál fue el resultado de esto? ¿Qué se consiguió con esto? Lo podemos ver en Hechos, capítulo 19, versículo 17. Nos dice: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. A raíz de estos acontecimientos, muchos en Éfeso se apartaron de su práctica de la magia y quemaron sus libros pertenecientes a este sistema. En Hechos 19, en el versículo 19, podemos ver lo que ellos hicieron. Hechos capítulo 19, versículo 19 nos dice: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La verdad de Dios hizo tal impacto en esa área de Éfeso que los artesanos locales que hicieron réplicas de santuarios a Diana pronto se convirtieron en temerosos de estas enseñanzas que los pondría fuera de su negocio. Veamos Hechos capítulo 19, versículos 23 y 27 nos dice. Hechos capítulo 19, versículos 23 y 27. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Después de esta gran conmoción que hubo en ese momento, se calmó y Pablo dejó Éfeso para ir a Macedonia. Y esto lo podemos ver en el siguiente capítulo, en el versículo 1, que nos dice: después que cesó el alboroto, este alboroto que leímos anteriormente, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Podemos decir que la enseñanza de Pablo en Éfeso tuvo un éxito monumental e impresionante.
y fue también el fundamento, probablemente, para el establecimiento de otras congregaciones en Asia Menor. Por otro lado, Timoteo permaneció para cuidar de la congregación de Éfeso, cuando Pablo abandonó el área, como leímos aquí en el capítulo 20 de Hechos, versículo 1. Y el consejo urgente de Pablo, que le entregó a Timoteo para advertir a los hermanos que se cuidaran, fue acerca de la falsa doctrina. Y eso lo vemos en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. 1 de Timoteo, segunda, déjame ver acá. Sí, primera de Timoteo 1:3. Sí, aquí en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 nos dice, 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Y en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, nos dice lo siguiente al mismo respecto. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Después de esto, en un viaje breve y final de regreso por la región, Pablo, en un discurso de despedida en Mileto, se reunió con los ancianos de Éfeso, exhortándoles con lo siguiente. Veamos Hechos capítulo 20, versículo 17. Hechos capítulo 20, versículo 17 nos dice: enviando pues desde Mileto a Efeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las enseñanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y aquí, si pasamos al versículo 29, nos dice lo siguiente con respecto a esto de tener el cuidado. Nos dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y en el versículo 36 nos dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo lo besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más
su rostro y le acompañaron al barco en esa despedida. Qué cuadro tan lleno de motivación y emoción dejó el apóstol Pablo en Éfeso. La comunidad cristiana en Éfeso, si bien enfrentó oposición en sus comienzos, creció hasta convertirse en el centro misionero más importante de Asia Menor. De hecho, se cree que el resto de las iglesias nombradas en Apocalipsis, las comunidades cristianas de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, fueron fundadas por la iglesia de Éfeso. La comunidad cristiana en Éfeso fue perseverante, y perseverar no es esperar de manera pasiva. Las personas que perseveran se mantienen firmes ante la adversidad. Adoran a Dios cuando las autoridades lo proscriben y predican el Evangelio aunque las autoridades lo persigan. Y la iglesia en Éfeso fue perseverante. Predicó el Evangelio, fundó congregaciones, dio testimonio de Cristo en medio de la persecución. Fue un modelo de fe, de perseverancia y fidelidad al Señor. En resumen, ellos tuvieron ese primer amor. Luego, nuestro Señor Jesucristo, a esta iglesia de Éfeso, que había tenido su primer amor, también les entregó un mensaje. Y cuando Jesús apareció a Juan y le dio la visión que está escrita para nosotros en el último libro de la Biblia, Juan estaba en la isla de Patmos, en la costa de Asia Menor. Y a medida que la visión se iba desarrollando, Juan debió haber sido sorprendido cuando Jesús describió de manera vívida y precisa los desafíos que enfrenta la congregación de Éfeso, donde es probable que él asistiera con más frecuencia. Era la iglesia a la cual asistía con más frecuencia. Y Cristo comenzó diciendo lo siguiente a esta iglesia de Éfeso, que había recibido la palabra de Dios y habían obtenido ese primer amor, hablando con denuedo del reino de Dios. Pasemos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Y Jesucristo le dice lo siguiente: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. En traducción del lenguaje actual, este mismo versículo dice de esta forma: estoy enterado de todo lo que haces y sé que por obedecerme has tenido muchas dificultades. Jesús sabía cuán poderosamente se había predicado el Evangelio en Asia Menor. Era muy consciente del impacto de la verdad sobre toda la ciudad de Éfeso. Y también sabía cómo estaba involucrada toda la congregación. Él los elogió diciendo en el versículo 3, veamos Apocalipsis 2, versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Y en el versículo 2 también los alabó por rechazar a los falsos maestros. En el versículo 2 dice, después de que leímos, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Obviamente, habían escuchado el consejo de Pablo y Timoteo
para tener cuidado de los falsos maestros. Habían enfrentado con éxito ese desafío y no se habían cansado de obedecer. Pero llegamos a una advertencia importante. Aun cuando Éfeso fue muy elogiado, Jesús también los amonesta, diciendo lo siguiente en el versículo 4 de Apocalipsis 2. Veamos, por favor, Apocalipsis 2, versículos 4 y 5. Jesucristo les dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. En la versión de traducción del lenguaje actual, lo leemos de la siguiente forma, que es mucho más claro para nuestro lenguaje, que nos dice así: sin embargo, hay algo que no me gusta de ti, y es que ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Por eso, acuérdate de cómo eras antes, y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo, y compórtate como al principio. Si no lo haces, yo iré a castigarte, y quitaré tu candelabro de su lugar. La iglesia de Éfeso había perdido su entusiasmo y celo inicial por hacer el trabajo de Dios, que bien habían aprendido por enseñanzas del apóstol Pablo. A lo largo de los años, su entusiasmo había disminuido. Y Jesús les advirtió que regresaran a su primer amor, para que no perdieran su lugar como parte de la iglesia de Dios. Luego de esta amonestación que le hizo Jesucristo, Jesús nuevamente los alabó por odiar las obras de los nicolaitas. Veamos el versículo 6 de Apocalipsis 2, donde dice, versículo 6 de Apocalipsis 2: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Y quiénes eran los nicolaitas? El nombre se menciona 2 veces en el libro de Apocalipsis. Los nicolaitas eran conocidos en las ciudades de Éfeso y Pérgamo. Y los efesios odiaban las obras de los nicolaitas. Y para que se pueda entender lo que estas prácticas podían ser, debemos mirar lo que se le pidió a Juan que escribiera a la congregación de otra gran ciudad romana del Asia Menor, la ciudad de Pérgamo. Y eso lo vemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12, donde nos dice, Apocalipsis capítulo 2, versículo 12: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Como hemos podido ver, los que siguen el ejemplo de Balaam son aquellos que ponen tropiezo a las instrucciones de Dios, y por lo tanto los efesios
no aceptaron esta forma insidiosa de pensar. Ahora, ¿cómo podemos aplicar el mandamiento de Jesús de incorporar esta instrucción originalmente dada a la iglesia en Éfeso? ¿Cuál es la aplicación para nuestros días? Al igual que nuestros hermanos espirituales en Éfeso, el pueblo de Dios hoy debe rechazar a los falsos maestros modernos y sus ideas equivocadas disfrazadas de cristianismo. Nuestro esfuerzo continuo debe ser el continuar en el camino seguido por el cuerpo de Cristo a lo largo de los siglos. Es nuestra convicción espiritual aferrarnos a las verdaderas doctrinas de Cristo y rechazar a aquellos que intentan anular y alterar sus enseñanzas. Ya leímos la carta de nuestro presidente, don Víctor Kubik, que también está hablando un poco de rechazar otras doctrinas. Y ahora llegamos a lo que quizás es la consideración más importante para el pueblo de Dios hoy, en el mensaje que se le dio a Éfeso. Y es la advertencia de regresar a ese primer amor. Este término, primer amor, se refiere al amor entre y para nuestros hermanos espirituales. Por nuestro entusiasmo en hacer la obra de Dios. Ahora tenemos que entender que primer amor no significa que uno no tiene amor. Simplemente significa que él o ella, o dicho de otra forma, usted y yo no tenemos la misma cantidad o grado de ese primer amor que antes. Cuando nos enfrentamos a pruebas y dificultades, a veces la apatía es un resultado común. A veces nos cansamos demasiado para gastar la misma energía que antes. Podríamos decirnos a nosotros mismos que a lo mejor ya no es necesario predicar el Evangelio, ya que podemos esperar hasta que Cristo regrese. Sin embargo, Cristo nos dice, como hemos leído en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, arrepiéntete, nos dice, y haz las primeras obras. ¿Y cómo se hace esto? Esto se hace volviendo a nuestro amor inicial, hacia nuestros hermanos, hacia nuestro Dios y de hacer su obra. Para comprender mejor la dimensión de la directriz de Cristo, veamos y consideremos las características de un cristiano en su primer amor. Sencillamente continuar con las acciones correctas correctas de amar y obedecer a Dios, a veces no son suficientes. Jesús espera que nosotros, como sus seguidores, llevemos a cabo celosamente nuestras vidas a la luz de la recompensa inspiradora que Él tiene reservado para cada uno de nosotros. Juan escribió lo siguiente en relación a esto. Pasemos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3, donde nos dice, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro.
¿Cuáles son las características de un cristiano en su primer amor? Vamos a ver varias características de un cristiano en su primer amor, y que todos nosotros, al inicio de este camino, hemos tenido ese primer amor. Una de las primeras características es el entusiasmo en las verdades de Dios. Igualan su vocación a este modo de vida como su perla de gran precio. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 13, versículo 44. Mateo capítulo 13, versículo 44, donde nos dice, Mateo 13, versículo 44, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Versículo 45, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Vemos la verdad de Dios de la misma manera hoy? ¿Agradecemos a Dios en nuestras oraciones de la misma manera que lo hicimos cuando fuimos llamados por primera vez? ¿O hemos perdido ese entusiasmo? Otra característica de ese primer amor es un espíritu humilde y dispuesto a recibir las enseñanzas. Cuando Dios nos otorgó el privilegio de que nuestras mentes se abrieran y comenzamos a comprender sus enseñanzas, de seguro podíamos pasar horas leyendo, estudiando y pidiendo a los ministros que nos explicaran los conceptos básicos. Cristo ilustró este principio cuando puso a un niño en medio de sus discípulos. Veamos esto en Mateo capítulo 18, versículo 3. Mateo capítulo 18, versículo 3 nos dice, de cierto os digo que si no os volvéis o os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Pero lamentablemente, como seres humanos, no siempre nos dejamos enseñar o educar. Por lo general, preferimos hacer las cosas a nuestra manera antes que ser enseñado. Y en nuestra sociedad moderna es muy común que las personas conciban sus propias ideas y prácticas doctrinales en lugar de encontrar una fuente de instrucción donde se enseña la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo nos proporciona un ejemplo inspirador de humildad y buena voluntad al respecto. Porque después de 14 años de predicación, Pablo fue a Jerusalén para que su ministerio fuera revisado por sus compañeros para ver si estaba haciendo algo malo. Y esto lo podemos ver en Gálatas capítulo 2, versículos 1 y 2. Gálatas capítulo 2, versículos 1 y 2. Yo lo leeré en traducción del lenguaje actual. Gálatas capítulo 2, versículo 1 y 2 nos dice, 14 años después, Dios me hizo ver que yo debía ir a Jerusalén. En esta ocasión me acompañaron Bernabé y Tito. Allí nos reunimos con los miembros de la iglesia y les explicamos el mensaje que yo anuncio a los que no son judíos. Luego me reuní a solas con los que eran reconocidos como líderes de la iglesia, pues quería estar seguro de que mi trabajo, pasado y presente, no iba a resultar un esfuerzo inútil. ¿Todavía estoy dispuesto
a ser enseñado por los líderes humanos que Dios ha colocado dentro de la iglesia para este propósito, como nos dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Pasemos a Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios capítulo 4, versículo 11 nos dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Otra característica de los cristianos en ese primer amor es ese entusiasmo de participar en todo lo relacionado con la iglesia. En muchos casos hay miembros fieles que conducen largas distancias para asistir a los servicios, a los estudios bíblicos, clubes y actividades sociales que se puedan realizar. Pero lamentablemente, ese nivel de compromiso inicial a veces parece que se va perdiendo, va desapareciendo. Pero está claro que en algunos casos la salud u otras situaciones que son válidas no permiten que las personas puedan asistir. Y por lo tanto esas circunstancias son comprensibles. Pero es triste cuando los miembros que son capaces de asistir eligen otras opciones que impiden estar con la familia espiritual. Y otra característica de ese primer amor tiene que estar asociado con la oración regular y el estudio de la palabra de Dios. Cuando Dios comenzó a abrir nuestras mentes, hablábamos libremente con Dios. Y parecía que esas cosas nuevas saltaban de las páginas de nuestra Biblia cuando entendíamos algo nuevo. Ahora, hay algunos que han sido llamados a la iglesia cuando han sido adultos. Otros han crecido en una familia cristiana. Y por lo tanto, si hemos crecido en un hogar cristiano, la conversión puede haber reflejado una apreciación y una alegría más profundas en los estudios bíblicos, ya que traen una base cristiana. Pero cuando hemos llegado a conocer de adulto, también ese primer amor por las nuevas cosas y que fluían al leer la palabra de Dios, también eran muy profundas y nos llegaban a emocionar. Cualquiera que sea nuestra situación, disfrutamos de nuestra relación con Dios a través de esa oración y de ese estudio. Nuestra relación inicial con Dios probablemente incluyó una fe simple, pero muy confiada. Llevábamos nuestros problemas y deseos a Dios y obtuvimos esas respuestas que tanto esperábamos. ¿Permanece esa fe pura en nosotros en este momento? ¿Cómo fue esa fe de ese primer amor? Otra característica de ese primer amor, de los recién llamados, es el amor a los hermanos. En Juan capítulo 13, versículo 34, Jesús nos dice, Juan capítulo 13, versículo 34 nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
Al principio, cuando llegamos a la iglesia, parece que amábamos a todos los hermanos. Sin embargo, cuanto más hemos permanecido en la iglesia, más oportunidades nos damos para dar cabida a la ira, los rencores y, por qué no decir, a veces, a la hipocresía. A veces culpamos los errores humanos a Dios, en lugar de darnos cuenta de que todos los humanos que somos cometemos errores. Debemos aprender a perdonar y a ser perdonados. Hermanos, este camino es un lugar para las personas que se esfuerzan por cambiar continuamente y crecer en la perfecta familia espiritual de Dios. Otra característica que se tiene en ese primer amor es la disposición a servir a los demás. Desde el principio lo consideramos un honor y un privilegio que nos pidieran ayuda, ya sea repartiendo himnarios, conduciendo, estacionando autos, ordenando el salón, arreglando las flores, instalando el audio y otras actividades en las que colaborábamos. Nos alegrábamos y nos complacíamos en participar. Aprendimos que el servicio es importante, el servicio a Dios y el servicio a nuestros semejantes. La mayor amonestación que se les hizo a la iglesia de Éfeso es que se aferrarse a nuestro primer amor. Si lo hemos perdido, Jesús nos dice que nos arrepintamos y lo recapturemos, que recapturemos ese primer amor. Este pasaje también lleva el mensaje inspirador de que esto sí puede hacerse, porque Cristo no nos pide que hagamos algo que sea imposible. Para aplicar este mensaje, necesitamos examinarnos a nosotros mismos para ver si mantenemos la misma emoción, participación, oración, estudio de la Biblia, humildad, espíritu de enseñanza, servicio y amor a nuestros hermanos, como lo hicimos cuando fuimos llamados por primera vez. Jesús nos dice lo siguiente en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Para ir terminando esta última escritura, Apocalipsis 2, capítulo 7, nos dice lo siguiente en la última parte de este versículo. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hermanos, podemos hacer lo que Adán y Eva no pudieron hacer. Podemos comer del árbol de la vida si mantenemos de manera activa ese primer amor. Buenas tardes, hermanos.